Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes, mis hermanos. Saludamos a la distancia a los que están conectados a través de esta plataforma. Así que un saludo de parte de la familia Estrada y de parte de su servidor, Pastor Estrada. Es un placer saludarles y en esta mañana el Salmo 79 dice: y nosotros, pueblo suyo y ovejas de su prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. El salmista da a entender que hay un pueblo especial que se reúne en un momento especial para darle honra y gloria a ese Dios todopoderoso. El salmista dice que ese pueblo le alabará para siempre, de generación en generación. El pueblo que conoce a su Dios. El propósito de esta reflexión es dar a conocer que Dios tiene un pueblo escogido, que lo ha rescatado del pecado y que tiene un propósito como resultado de ese rescate. Y para la reflexión de esta mañana, voy a invitarles a todos que abran sus Biblias en el libro en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1. Primera carta de Pedro, en el capítulo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En la primera carta, o en estos versos, la carta va dirigida a aquellos que están fuera de sus países, en lugares extranjeros, fuera de sus casas, fuera de sus hogares de orígenes. Muchos de nosotros vivimos hoy en este país, no nacimos aquí, somos extranjeros, pero la gran satisfacción es de que donde quiera que nosotros nos encontremos, mis hermanos, no pertenecemos a un grupo étnico, sino pertenecemos a la gran familia de Dios, la cual no conoce fronteras, la cual puede estar representada en la ancha faz de la tierra. Así que, ¿cuáles serían algunas características de ese pueblo que conoce a su Dios? Y voy a llevarlos en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Una de las características dice, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos un pueblo llamado de las tinieblas a la luz admirable. Un pueblo llamado de la desgracia a la victoria. Un pueblo llamado de lo profundo a lo más alto. Un pueblo llamado a ser victoriosos en todo momento. Es cierto, en un momento estábamos en tinieblas y las cuales representan el pecado. Pero Dios, a través de su infinita misericordia, trajo luz a aquellos que vivíamos en la oscuridad. La luz representa la salvación que Dios hace a través de Cristo Jesús, o es mediante Cristo Jesús que nosotros obtenemos la salvación. La primera característica de ese pueblo es que somos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Es un pueblo consciente, un pueblo que tiene una gran responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. A través de la historia podemos ver cómo ese pueblo nació de la oscuridad. Y remontándome a la historia de la iglesia adventista, en 1844, cuando da inicios este movimiento como tal,
podemos ver que la gran decepción que ellos tienen al no ver cumplido ese acontecimiento tan grande que les podría dar una esperanza más de vida. Pero a raíz de ese acontecimiento de 1844, que como todo buen adventista sabemos, no fue posible. Inclusive le llamaron el gran chasco. Pero a raíz de ese gran chasco, mi familia, nació lo que hoy conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y podemos decir que Dios ha conducido a su iglesia en todo momento, así como conduce nuestras vidas, así como conduce lo que vivimos en este mundo. Pese a las circunstancias que nosotros podemos enfrentar, debemos darle gracias a Dios porque Dios nos ha traído de las tinieblas a la luz admirable. La iglesia, cuando nace, no nace como una religión, nace como un movimiento, nace como algo que debe ser o tiene una acción, debe llevar a la acción. La iglesia no es una religión, no es para sentarse y entretenerse, es para alimentarse e ir a alimentar a otros con las buenas nuevas de salvación. Un pueblo que es llamado del pecado a la vida santa, un pueblo que es llamado de las tinieblas a la luz admirable, un pueblo que es llamado de la decepción a la victoria. Y hoy nosotros gozamos de ese gran nombre, Iglesia Adventista. Pero familia, así como fuimos llamados de un momento oscuro a un momento de luz, de una desesperación a una gran victoria. Así como estamos conscientes de que tenemos o que fuimos llamados y sacados de las tinieblas a la luz, también debemos estar conscientes que tenemos una gran responsabilidad. Nosotros como pueblo, como su pueblo, somos un pueblo que conoce de dónde viene y a dónde va. Somos un pueblo que no estamos en oscuridad, no estamos perdidos, mucho menos desviados o extraviados. Es un pueblo que conoce, familia y mis hermanos, de dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Y en ese sentido, tenemos una gran responsabilidad de anunciar a otros también las buenas nuevas de salvación. Allá en Mateo 28, 19, 20, Cristo dio un mandato. Dijo: id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas estas cosas. Si nosotros fuimos rescatados del pecado y ahora vivimos en esa luz que nos permite seguir caminando por fe hacia adelante, hay otros también que necesitan conocer de esa luz, necesitan salir de esa oscuridad y caminar en la luz. Como pueblo, somos un pueblo llamado del pecado a una vida santa. Pero también somos un pueblo unido. Allí en San Juan capítulo 17, verso 21, el anhelo de Cristo Jesús dijo que todos sean uno. Uno en visión, uno en misión y uno en amor. Cuando Jesús lava los pies, está fomentando la unidad, ya que en ese momento, si nos remontamos a la historia y previo a la Santa Cena, Cristo hace un acto que muchos quedaron sorprendidos. Muchos dijeron: ¿por qué lo hace, Señor? Pero Él quería unificar los pensamientos de sus discípulos, dado que cada uno estaba mirando y pensando lo que ellos querían. Muchos estaban pensando tal vez: ¿quién será el primero o el mayor cuando Cristo ya no esté? ¿A quién le va a delegar la responsabilidad Cristo cuando se vaya? ¿Quién va a ser el que mande en el grupo? ¿Quién va a ser el director? ¿Quién va a ser el anciano? Cristo Jesús quiere unificar pensamientos diciendo: no, todos debemos pensar lo mismo, todos debemos sentir lo mismo, todos debemos estar en un solo pensamiento. Es por eso que en su oración de San Juan 27, Él dice que todos sean unos, que todos sean uno,
así como tú y yo somos uno. Cristo es el que nos une. Allí en Jeremías capítulo 31, quiero llevarles y leer con ustedes. Jeremías capítulo 31 dice lo siguiente, versos 7 al 14. Mire lo que dice Jeremías 31, 7 al 14. Leo para usted. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jehová con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Así que en estos versos podemos ver que el anhelo de Dios es salvar a su pueblo de cualquiera que fuesen las situaciones en las que se encuentra. Cristo es el que une. Cristo es el que hace posible que tú y yo podamos gozar de este día, de este sábado. No importa en dónde estemos reunidos, si estamos reunidos a través de las plataformas digitales, si estamos en la iglesia, si estamos en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Nicaragua, en El Salvador, donde quiera que estés, Cristo hace posible esta reunión. Cristo es el que nos hace y nos une a todos como hermanos en una sola fe. De modo que el pueblo que conoce a su Dios tiene características, y la primera es que es llamado del pecado a una vida santa. Segunda característica es que es un pueblo unido. En donde quiera que estemos, hoy se une su pueblo para darle la honra y la gloria a ese Dios todopoderoso. Donde quiera que se encuentre su pueblo, para un momento, para rendirle tributo a ese Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Pero mis hermanos, también este pueblo tiene un mensaje que dar. También este pueblo tiene una noticia. Hoy usted prende la televisión y lo que ve son noticias de desgracia. Acabamos de pasar hace unos días una tremenda nevada en lugares o en estados donde jamás se imaginó que pudiera llegar las temperaturas tan bajas como es en el estado de Texas y ciertas partes del sur. Usted lo que ve en televisión, noticias, desgracia, bebés muertos, gente queriendo cruzar a este lado muerta en lugares o en automóviles, como vimos en la televisión hace poco. Muchos inmigrantes no se saben dónde están, que venían en una pipa cerrada, en una pipa de agua, venían todos metidos ahí y hoy no se saben dónde están. Desgracias como aquellos que murieron por tratar de calentarse en sus hogares con un generador de gasolina. Desgracias como gente que muere por las intemperancias del tiempo. Pero hoy quiero que tú seas ese portador de buenas nuevas para este mundo que se cae en pedazos. Tú y yo, Dios nos ha escogido para que podamos llevar las buenas nuevas de salvación. El pueblo de Dios tiene un mensaje que dar. Hace muchos años, leí una historia donde después de la Segunda Guerra Mundial, muchos lugares quedaron destruidos, como fueron capillas, lugares públicos, iglesias. Llegó una iglesia, después de que pasó la guerra, intentaron reconstruir esa iglesia. Y dentro de los escombros miraron que había un Cristo. Y a todas las imágenes o recuerdos o escombros que habían quedado y que parecía que podían servir, los fueron reconstruyendo y levantando. Y finalmente, cuando reconstruyeron la iglesia, pusieron alrededor de la iglesia todas esas figuras que podían representar algo en la historia. Y dentro de esas figuras se encontraron el Cristo. Y el Cristo no tenía manos, es decir, las manos a esa figura se le habían caído. Y alguien dijo,
no le reconstruyamos las manos, dejémoslos como está. Pero entonces dijeron allí en la plática, ¿y cómo? ¿Qué vamos a hacer? No podemos poner un Cristo sin manos. Y entonces tuvieron la fantástica idea de poder poner una insignia, una frase abajo en esa imagen de Cristo. Y la imagen decía de la siguiente manera: cuando los turistas empezaron a llegar y la gente empezó a ver, lo que más llamaba la atención era ese Cristo sin manos. Pero adicionalmente a la imagen, también lo que llamaba la atención era la insignia que estaba escrita. Y la insignia decía: este Cristo no tiene manos porque nosotros somos sus manos de Cristo Jesús. Oh, mis hermanos, ojalá y pudiéramos decir lo mismo nosotros. Ojalá que usted y yo, como pueblo rescatado de las tinieblas, podamos decir: nosotros somos las manos de Cristo, nosotros somos la voz de Cristo, nosotros somos los pies de Cristo, porque vamos a llevar las buenas nuevas, porque vamos a hablar un mensaje de esperanza. El mensaje que tenemos lo encontramos en Apocalipsis capítulo 22, 20. Es un mensaje de esperanza. Apocalipsis 22, 20 dice lo siguiente: el que da testimonio de estas cosas ciertamente, dice ciertamente, vengo en breve. Ven, sí, Señor Jesús. El mensaje que tenemos para este mundo es que algún día, muy pronto, Cristo vendrá otra vez para que donde Él esté, tú también estés con Él. Este pueblo que conoce a su Dios tiene un mensaje de esperanza, que Cristo vino a salvar a este mundo, que Cristo murió por nosotros y Cristo regresa una vez más por su pueblo predilecto, por su pueblo que lo salvó de las tinieblas. Mis hermanos, amigos que escuchan este mensaje, usted y yo somos parte de ese pueblo. Tú también puedes formar parte de este pueblo. Alguno tal vez dirá: pero yo no conozco la iglesia adventista. No importa. Lo que quiero que conozcas es a Cristo Jesús, el resucitado, el que murió por ti, perdona tus pecados y también te puede sacar de la luz de las tinieblas y llevarte a la luz admirable. Cristo es el que te da a ti la certeza de que tú también eres parte de esta iglesia. Familia que me escucha, el verso 10 termina diciendo: vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no eras pueblo, pero hoy ya eres. Voy a compartir con ustedes algo muy personal. Por años yo pensaba: ¿por qué no tuve la alegría de tener hermanos? Yo soy hijo único, mi madre es hija única, no tenemos familia, yo no tengo hermanos, no tengo primos, parientes, no tengo tías, no tengo tíos, soy solo en el mundo. Pero por años pensé: ¿por qué yo no tuve familia? Pero mis hermanos, hoy, y después de haber estudiado la Biblia y después de haber entendido quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy, hoy que entiendo que tengo un Padre todopoderoso que está en el cielo y está velando y haciendo lo necesario para que yo esté con Él algún día. Hoy, cuando entiendo que mi familia no solamente se limita a las personas terrenales, sino que mi familia, como hijo de Dios, también soy parte de esa familia celestial. Y algún día es mi anhelo estar con toda mi familia terrenal, que son ustedes, que es mi madre, mis hijos, mi esposa, pero también quisiera estar con mi familia celestial algún día. Cuando Cristo venga, todo eso va a ser posible. Tal vez hoy te sientas solo aquí, sin tus familiares en México, en Puerto Rico, donde quiera que estén. Pero no te sientas solo, porque tú no estás solo. Tú eres parte de la familia real, de la familia celestial.
Dice la palabra de Dios que donde quiera que nosotros vayamos, tenemos familia. Pueden ser tus tíos, tus hermanos, tus primos, todos somos uno en Cristo Jesús. Como pueblo de Dios tenemos la gran esperanza de que algún día Cristo venga y nos lleve a vivir con todos los redimidos y con esa gran familia celestial que es la familia de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz sábado para todos. Y no se sienta solo, porque no está solo. Cristo y los ángeles están con ustedes. Que Dios les bendiga en esta mañana y feliz sábado para todos. Y no tenga miedo de ser feliz. Feliz sábado.